a todos y a todas, bienvenidos a otro congreso y a otro directo de Mindalia Televisión. Y este congreso del que vamos a disfrutar hoy se titula Conciencia en Expansión. En él durante 3 días vais a poder disfrutar del conocimiento de los más de 20 especialistas en el tema, tanto en directo como en diferido, ya lo sabéis. Y bueno, ¿a quién tengo yo el placer de acompañar hoy? Ella se llama Albertina y nos ha traído un título maravilloso para su conferencia que es Reprograma tu mente para manifestar tu realidad. Os la voy a presentar un poquito por si no tenéis todavía el placer de conocerla, pero ya os adelanto que ella os va a encantar. Es mentora holística y guía de alquimia. Ayuda a mujeres a reconectar con su poder personal para gestionar sus emociones y tomar decisiones conscientes. Qué trabajo más bonito. Y vamos a saludarla. ¿Qué tal, Albertina? ¿Cómo estás? Hola, bueno, muy bien y muchas gracias por invitarme a este congreso de Conciencia en Expansión y sobre todo justo con el tema que vengo a traer, que la parte de la conciencia es súper importante. Bueno, pues muchísimas gracias a ti de verdad, Albertina, por venir a acompañarnos, haber aceptado nuestra invitación y regalarnos un poquito de tu tiempo y tu conocimiento. Y yo no te quiero quitar ni un segundito más de ese tiempo, que luego siempre a lo mejor os faltan algunos minutos. Así que bueno, cuando tú quieras, empieza a contarnos cómo podemos reprogramar nuestra mente. Vale, pues reprograma tu mente para manifestar tu realidad. Lo primero que quiero compartir es que cuando hablo de reprograma tu mente y de manifestar tu realidad, lo hago enfocado a reconectar con el poder personal, ¿vale? Para mí va enfocado a esa parte de conectarse con el poder creador, ¿vale? Dicho esto, ¿por qué reprograma tu mente? ¿Vale? Desde que nacemos e incluso antes, venimos con una programación. Todo aquello que vamos experimentando a lo largo del camino, en base a la educación que tenemos, en base a las experiencias vitales que vamos teniendo, nos vamos programando, ¿vale? Toda esa información que vamos absorbiendo desde que somos pequeñitos y pequeñitas va quedando en el subconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso va surgiendo también miedos y creencias de todo eso que vamos absorbiendo. Todo eso que se va quedando en el subconsciente lo que conforma es nuestra personalidad. ¿Qué sucede con esto? Que esa programación, la mayoría de las veces, si está basada en miedos o en creencias limitantes, nos puede bloquear y va a hacer que las decisiones que tomemos en nuestra vida actualmente sean decisiones basadas en esos miedos o en esas creencias. Por tanto, nuestro poder ya lo estamos cediendo a esa parte externa. Ya no está en nuestro centro, ya no estamos teniendo nuestro propio poder, conectadas a nuestro poder, ¿vale? Por eso es importante el tema de la reprogramación. Entonces, ¿cómo saber si necesitas reprogramarte? Pues muy sencillo, si actualmente sientes que no te gusta tu vida, si estás sintiendo bloqueos, porque lo que sucede es que mayoritariamente vamos en un automático. ¿Qué pasa con esto? El automático yo siempre digo que no es malo, pero el problema es dependiendo del automático en el que vayas, ¿vale? Por eso entra en juego aquí el tema de la reprogramación. Entonces vamos como en ese automático, pero ese automático mayoritariamente está enfocado en cuadriculado, en los límites, en ver todo lo que no puedo hacer, lo que no doy, está más enfocado hacia ahí en vez de enfocarnos a ver todas las posibilidades que tenemos ante nosotras, ¿vale? Entonces, ahí es donde tomamos las decisiones desde esos miedos y desde esas creencias. Por poner un ejemplo muy simple, muy básico. Imagínate que tú pues no te gusta tu trabajo, quieres hacer cambios en tu vida y te gustaría, por ejemplo, emprender. Pero quizás, por la programación subconsciente que tengas, quizás digas, bueno, pues quiero hacer esto, pero igual es que ya soy muy mayor para ponerme a hacer esto y ahora todo lo que tengo que aprender para poder emprender, no, mejor lo dejo a un lado porque seguro que esto no funciona, esto no sirve. Ahí, aunque tu deseo genuino sea querer dar ese paso, no estás tomando la decisión de hacerlo porque estás desde tus miedos, desde esas creencias limitantes. Y todo esto puede venir o de la educación que hayas recibido o de personas que hayan tenido ciertas experiencias y te las hayan compartido y te quedaste con esa información, o de incluso experiencias propias que hayas podido tener. Entonces, ¿qué pasa? En este punto estás enfocada en esa parte que digo, de las limitaciones, de estar en ese automático y de estar tomando decisiones, dando tu poder al exterior, que son esos miedos y esas creencias limitantes. Por eso es importante reprogramar la mente.
¿vale? Entonces, si estás teniendo bloqueos, si estás desconectada incluso de tus deseos, cuando sientes que no te sientes cómoda con tu vida, que no sabes qué hacer, que no sabes hacia dónde dirigirte, entonces ahí necesitas reprogramar tu mente, ¿vale? Pero ¿qué es la reprogramación? ¿Vale? La reprogramación lo que busca es cambiar patrones de pensamiento y comportamiento, y lo voy a decir así muy directamente, que te mantienen en la mediocridad y el fracaso, es decir, que te bloquean, ¿vale? Entonces la reprogramación lo que busca es esto, cambiar estos patrones. Se trata de crear una nueva ruta hacia donde vas a dirigir tus pensamientos por un lado y tus creencias, ¿vale? Porque nuestros pensamientos juegan un papel súper importante a la hora de manifestar nuestra realidad, porque aquello que creemos, lo creamos. Y no solo es una frase cliché, sino que realmente aquello que estamos creyendo lo vamos a ver materializado en nuestra realidad, porque vemos aquello que conocemos también, ¿vale? Entonces, es importante hacer este trabajo de reprogramación cuando estás sintiendo estos bloqueos, porque la clave está en la mente, en la mentalidad. Entonces, por un lado, la mentalidad sería el problema y la solución sería la reprogramación mental, ¿vale? Ya que la reprogramación mental nos permite cambiar nuestras decisiones externas a través de la modificación de nuestras convicciones internas, ¿no? Nuevamente eso, aquello que creemos, que tenemos en el subconsciente, nos lleva a que tomemos ciertas decisiones en nuestra vida aquí y ahora en presente. Por eso es importante y esto es lo que nos permite la reprogramación. ¿Y qué tiene que ver esto con manifestar la realidad? Bueno, pues es la base, porque si tú estás teniendo deseos que quieres cumplir, metas, objetivos, ¿no? Yo cuando hablo de deseos, que muchas veces puede parecer que deseos es como algo súper grande y que tienes que querer ahí, bueno, lo más grande del mundo. Cuando digo deseos, son tus deseos genuinos y lo que tú deseas lograr, tus metas y tus objetivos. A la hora de materializar todo esto, por mucho que tú estés enfocada en lograrlo y digas, bueno, pues yo quiero, por ejemplo, cambiar mis hábitos en mi vida, porque uno de mis objetivos es mejorar mi calidad de vida y para eso mejorar mis hábitos. Y tú dices, bueno, pues me enfoco en esto, voy a trabajar en cambiar mis hábitos. Y sucede que lo intentas, pero no lo has conseguido. Es como si te sintieras bloqueada y por mucho que estés haciendo parece que no sale. Bueno, pues eso probablemente sea porque son tus creencias subconscientes. Si en tu interior, y ojo que con las creencias subconscientes no tienes por qué saber que están ahí. Lo que sucede es que muchas veces tenemos toda esa programación ahí, todas esas ideas, todas esas creencias y no sabemos realmente que están ahí porque se han quedado guardadas, ¿vale? Entonces, inconscientemente o a veces incluso puede que seas consciente, si tú en tu interior realmente, por mucho que te pongas a decir voy a cambiar mis hábitos, voy a tomar acción, interiormente no te lo estás creyendo, eso va a influir en aquí y ahora para que no te funcione, para que no lo des logrado, ¿vale? Entonces voy a poner un ejemplo personal que a mí me pasó con este tema de la reprogramación y de manifestar, porque para mí todo empieza con abrirte a las posibilidades. Como decía antes, estamos aquí viendo lo que no puedo, lo que me limita, es que esto es muy difícil, es que esto nos doy, creencias limitantes. Y nos olvidamos de enfocar la mente para que funcione a nuestro favor. Poner la mente a funcionar a tu favor es poner la mente a pensar en las posibilidades. A la hora de que te surge un reto, en lugar de estar diciendo me ha pasado esto, es que no va a funcionar, es que no puedo, enfocar tu mente para que empiece a funcionar de manera que te surge un reto y dices, ok, vale, me voy a enfocar en cómo puedo solucionarlo, qué cosas tengo en mis manos aquí ahora y qué es lo que puedo hacer aquí ahora en tiempo presente para poder avanzar. Entonces así empiezas a entrenar tu mente para que se enfoque en lograr tus metas y tus objetivos. Obviamente el trabajo es un poquito más profundo cuando hablamos de reprogramar, pero es así como un pequeño tip para ir empezando a ser consciente, que es súper importante ser súper consciente de tus pensamientos, de lo que sientes, de lo que piensas, para empezar a hacer este trabajo. Entonces, una de las cosas que me sucedió a mí y fue cuando conecté mucho también con darme cuenta de la importancia que tienen las creencias internas que tenemos a la hora de lograr los objetivos. Voy a poner primero un ejemplo como súper simple de la vida cotidiana que me sucedió, que
hubo una temporada en la que yo estaba muy saturada, que creía que no podía hacer más. Tenía la agenda súper llena, un montón de sesiones, que si trabajo, que si entrenar, que si estaba en un momento de cuidarme la salud, también se me juntaron un montón de cosas. Eso sumado a que el espacio en el que yo estaba, pues tenía que convivir con más personas, cada uno tenía horarios diferentes, yo no podía adecuarlo todo a las cosas que tenía que hacer. Tenía que como que estructurarlo en base un poco también a los demás y me saturé. ¿Qué pasó en esta saturación? Que yo un día dije, a ver, vamos a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Me paré conmigo misma, lo respiré y no era cuestión de decir, porque tenemos también tendencia a echar, que digo yo, la mierda afuera, a señalar afuera, a decir, es que me pasó esto porque aquel, porque aquella, porque mi situación. No, entonces cogí y dije, vamos para adentro un poquito, que esto es lo que se nos olvida muchas veces, mirar dentro. Que realmente mirar dentro es un poquito esto, ¿qué puedo hacer yo en esta situación o qué parte de implicación y responsabilidad, que esta es una palabra súper, súper clave, responsabilidad tengo yo en esto? Entonces ahí me di cuenta que realmente lo que estaba pasando, esa saturación que yo tenía, realmente estaba viniendo de que yo no me estaba organizando. Estaba más enfocada en qué agobio, me pasa esto, me sucede lo otro, estoy hasta aquí, estoy llena con esto, mira mi situación en la que estoy, porque no me dejan espacio para esto. Estaba en ese discurso constantemente. Entonces me di cuenta de que era cuestión simplemente de sentarme conmigo misma y decir, vale, esto tiene solución, ¿qué vamos a hacer? Y me organicé. Entonces, este es un ejemplo sencillo más del día a día de cómo cambiando la forma en que estaba viendo la situación, pues pude cambiar esa realidad que estaba teniendo, la pude modificar. Y otra que tengo de hace muchos años atrás, yo no era la persona que soy a día de hoy, y hace muchos años atrás yo tenía un patrón que era el compadecerme siempre de los demás y estar para todo el mundo. Detrás de este patrón estaba es que si no estoy para todo el mundo, no me van a querer. Y como yo quiero que me quieran, ¿qué pasaba? En mi círculo de amistades, yo siempre, mi relación con las amistades era, estoy para todo el mundo, voy a entregar. Yo no sabía decir que no. Siempre estaba en eso de, yo voy a entregar, yo voy a dar, si me piden, voy a estar, voy a estar, voy a estar. ¿Qué pasaba? Que yo no recibía lo mismo. Entonces, estaba este discurso en mí de es que me están haciendo esto, es que no me avisan, es que pasan de mí y mira todo lo que yo doy y mira todo lo que yo hago, y fueron muchos años. Entonces estuve en este discurso constantemente. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en mis relaciones, en las amistades, no estaba a gusto, nunca estaba conforme porque estaba constantemente en esta narrativa. Hasta que llegó un punto en mi vida que dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Fue también cuando empecé yo a tomar más conciencia, a conectarme con mi parte más espiritual, a trabajar más en mi interior, y tomé la decisión, porque esto es súper importante también, muchas de las cosas que nos suceden y los patrones que tenemos pueden cambiar con una decisión. Obviamente siempre tiene que haber un trabajo profundo, pero con una simple decisión podemos hacer muchos, muchos cambios en nuestra vida para cambiar la realidad que tenemos. Y yo ahí tomé una decisión y dije, vale, voy a cambiar esto porque estoy cansada. Yo realmente, ¿qué es lo que quiero? Y empecé a ser muy, muy honesta conmigo misma, porque esta es otra clave súper potente, la honestidad. Nos falta mucho de honestidad, pero con nosotras mismas, de qué es lo que realmente quiero. Genuinamente, siempre me gusta decir esta palabra, ¿qué es lo que genuinamente quieres? No lo que se supone que tienes que querer, porque también muchas veces nos llenamos de ideas de lo que vamos viendo, de que se supone que esto es el éxito, entonces tengo que ir por este camino. No, ¿qué es lo que tú genuinamente quieres lograr? Entonces yo, en ese caso específico, en esa área, me planteé, a ver, Albertina, ¿qué es lo que tú quieres con respecto a tus amistades? Y empecé a escribir una lista de qué es lo que esperaba, cómo me gustaría que fuese en realidad. Y miré qué es lo que estaba haciendo yo, porque realmente estaba en mi discurso y en la forma en que yo estaba haciendo las cosas, porque yo no estaba poniendo el límite, estaba permitiendo que esa situación fuese así. Entonces lo que hice fue darle la vuelta a todo eso y dije, vale, voy a empezar a estar primeramente para mí. Eso fue uno de los pasos que di. Después de eso dije, cuando me vayan a pedir algo, como estoy primero para mí, si tengo que decir que no, no voy a dar explicaciones, voy a decir, lo siento, no puedo. Porque esa era otra, yo estaba siempre constantemente dando explicaciones, porque era como, ¿cómo voy a decir que no? Entonces estaba constantemente dando explicaciones. Y en cuanto empecé a hacer eso, mi realidad al respecto de lo que eran las amistades cambió por completo.
empecé a conocer gente nueva, gente que me respetaba, con la que podía compartir. Entonces, simplemente el hecho, bueno, simplemente, a veces cuesta, porque va a costar, siempre hay un duelo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre hay un duelo que pasar cuando hacemos cambios, porque una parte de ti, cuando tú dejas de ser de una manera, hay una parte de ti que muere, literalmente. Entonces, internamente hay un duelo por soltar esa personalidad a la que te aferras. Pero literalmente cambió todo cuando hice este paso. Entonces es importante aquí que seas consciente de que tu mente se cree todo, absolutamente todo lo que le dices. Entonces yo siempre digo, háblale a tu mente de abundancia, háblale de integridad, de riqueza, de amor y de fe, porque literalmente todo se basa en creencias. Entonces, por un lado, rompe las creencias que te limitan y crea creencias que te expandan. Las creencias no se pueden eliminar, sino que realmente una creencia limitante se cambia por una creencia expansiva, porque esto es vital a la hora de manifestar tu realidad. Entonces, primero todo el cambio empieza en tu mente, en tus pensamientos y sobre todo en la información que hay a nivel subconsciente. Hay que profundizar en la mente subconsciente para hacer los cambios primero desde ahí. Y ahí es donde vas a descubrir las creencias que estás teniendo, que te están limitando. Inclusive muchas veces sucede que cuando te pones a hacer este trabajo de profundizar a nivel subconsciente te das cuenta de que muchos discursos que tienes quizás no son tan tuyos. Quizás era algo que te decía mamá de pequeña, o te decía papá, o te decía X persona. Entonces ahí, nuevamente, estás desconectada de tu propio poder personal, porque estás cediendo ese poder a esa creencia y a esos discursos que no son genuinamente tuyos. Por eso para mí es tan importante el reprogramarse, porque para mí estar empoderada, estar en tu propio centro y en tu propio poder es tener total autonomía de tu vida en todas las áreas. Entonces por eso es tan importante ver las creencias e ir en profundidad a ver qué es lo que tienes en tu subconsciente. Entonces, ¿cómo saber, que si te lo preguntas, porque quizás ya lo sabes, cómo saber si necesitas reprogramar tu mente? Bueno, normalmente cuando necesitas reprogramarte es cuando estás teniendo pensamientos boicoteadores, que constantemente estás boicoteándote a ti misma en el discurso que tienes interno. También cuando estás teniendo mucha pereza constante, cuando tienes más facilidad para abandonar lo que empiezas en lugar de perseverar. También cuando estás constantemente con altos y bajos emocionales, pero muy constantes. Y también cuando te sientes estancada y bloqueada. Literalmente cuando te sientes en esa fase es porque la vida que estás teniendo la estás basando en decisiones que no están siendo conscientes y la estás basando más en lo que otros te dijeron, en esas creencias limitantes y en esos miedos, que en dar los pasos que realmente tú quieres dar. Entonces, por eso reprogramar la mente para manifestar la realidad, porque cuando algo no se está dando, cuando algo no está funcionando, es en tu mente, en la mente subconsciente donde tienes que ir a buscar toda esa información para poder empezar a hacer los cambios para crear la realidad que quieres crear desde tu propio poder personal. Muchísimas gracias por esa explicación. Yo creo que además se ha entendido todo a la perfección. Y bueno, aquí preguntan en el chat si nos podrías dar algún ejemplo más para que se comprenda un poco mejor. Aunque bueno, yo ya te digo que lo has hecho maravillosamente. Vale, algún ejemplo más de lo de reprogramar la mente, entiendo, ¿no? Vale, pues, ¿qué ejemplo puedo poner? Por ejemplo, a ver, voy a seguir con el ejemplo que había puesto del tema de emprender, por ejemplo. Voy a tirar por ese lado, por ese ejemplo que ya lo había dado para explicarlo un poquito más en profundidad. Por ejemplo, con el tema de emprender, si tú eres una persona que tenías un trabajo de dependencia, ponle de ejemplo, y ahora quieres emprender, si en tu mente las ideas y los pensamientos que tienes a la hora de dar los pasos son limitantes, y limitantes quiere decir que puedas estar pensando más en, pues es que quizás no me va a funcionar y que ese pensamiento te frene, es que ya soy muy mayor para dar estos pasos y que ese pensamiento también te frene. Entonces, para hacer una reprogramación tendrías que ser muy consciente de qué es lo que verdaderamente te está limitando. Entonces, el trabajo de reprogramación, si tengo que dar un tip, un primer paso,
sería, porque conlleva mucho trabajo más profundo, pero el primer paso de todos sería que seas consciente de tu discurso interno. Es decir, que tú cojas una libretita y cada día seas consciente de los pensamientos que tienes y emociones. Pero no que, como muchas personas hacen, un resumen al final del día de lo que he pensado y cómo me he sentido, no, porque ahí ya entra tu mente consciente, sino que en el momento que tú, por ejemplo, te levantas y a lo mejor te levantas y el primer pensamiento que viene a tu mente es qué pereza empezar el día, pues anotarlo literalmente, porque hacer esto, llevar todo este registro, cuando tú lo lees vas a ser consciente de lo que te estás contando, porque todo ese cuento que tú te cuentas internamente es la programación que tienes y desde ahí ya podrías partir para empezar a recalibrar y a cambiar lo que necesites. Bueno, pues muchísimas gracias y vámonos ahora. Ya están por aquí las primeras preguntitas y ahora nos vamos a ir con ellas, pero rápidamente antes vamos a ver un pequeño spot y ahora mismo estamos aquí de vuelta con Albertina para que, bueno, nos siga contando un poquito más del tema, respondiendo vuestras preguntas. Pues ya estamos aquí de nuevo con Albertina y ahora ya nos vamos a ir con las preguntitas, pero antes a mí me gustaría que ella nos comentara un poquito acerca de un curso que tiene, que es un programa que se titula Mujer Poderosa. Cuéntanos un poquito más acerca del tema. Pues Mujer Poderosa es un programa que he creado para ayudar a las mujeres, me centro principalmente en las mujeres en ese programa, como el nombre indica, a conectarse con su poder personal. Porque para mí, a la hora de conectarte con tu poder personal, hay 3 fases. La primera y principal, tienes que conocerte a ti misma, pero conocerte a ti misma a profundidad. Después, conectarte con tus emociones para aprender a trabajar con ellas a tu favor y luego ya pasar a esa fase de conectarte directamente con tu poder personal. Entonces son 3 meses con 3 fases, que es me conozco, me libero y me conecto. Es un programa 1 a 1. Esto quiere decir que hay 3 clases por mes, pero también después de cada fase, que es cada mes, yo doy a sesiones 1 a 1 personalizadas para trabajar con la persona lo que necesita y ver cómo va progresando. Y nada, inicia el nuevo grupo el 11 de abril, es online y los cupos son limitados. Pues muchísimas gracias. Tengo que deciros que podéis encontrar las redes sociales de Albertina aquí abajo en la caja de descripción de YouTube para que bueno, podáis reservar vuestra plaza, que ya sabéis, que ya habéis escuchado que son limitadas, así que no os quedéis sin las vuestras. Y vamos a empezar ya, si te parece, Albertina, con las preguntitas. Y vamos a empezar con Claudia Magana. Ella nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México. Quiere saber si le puedes dar el paso a paso de cambiar los pensamientos limitantes. Pues el paso a paso un poquito es también lo que decía. El primer paso es tener conciencia de esos pensamientos. Básicamente, tener conciencia. Y una vez que tienes conciencia de esos pensamientos para cambiarlos, depende mucho, mucho, mucho del caso personal y de cuál sea el pensamiento también, ¿vale? Porque para cambiar de un pensamiento limitante a un expansivo, lo que puedes hacer, así que te puedo comentar así a rasgos generales, es básicamente darle la vuelta al pensamiento y empezar a creerte ese otro pensamiento y a forjarte en ese pensamiento. Y un tip más potente, más allá de esto, es empezar, dependiendo también, a ver, ¿para qué quieres cambiar esos pensamientos? Es decir, ¿a qué te quieres enfocar? Porque algo muy importante también a la hora de hacer este cambio y de empezar a manifestar tus objetivos es que empieces a cambiar tu personalidad y te conviertas en la persona que ya es y ya tiene todo eso a lo que te quieres dirigir. Entonces, así con la poquita información que tengo, lo que te puedo decir es eso, sé consciente de cuáles son esos pensamientos limitantes, dale la vuelta, piensa en qué es lo que quieres lograr, qué es lo que te gustaría conseguir y en qué te están limitando y empieza a convertirte y en trabajar en ser la mujer que ya obtiene todo eso. Eso es lo que te podría decir así a rasgos generales.
Pues muchísimas gracias por esa respuesta y por esa pregunta, Claudia. Esperemos que te sirva muchísimo. Seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Mario Acosta, que también nos escribe a través de YouTube y lo hace también desde México. Tenemos a México hoy muy presente. Y quiere saber cuál sería un proceso sistemático para reprogramar tu mente y sostenerlo en el tiempo. Para reprogramar tu mente, básicamente, para mí los 3 puntos importantes son, primeramente, conocerte a ti mismo, a ti misma, o sea, y conocerte, cuando digo conocerte a ti mismo, conocerte a ti misma, me refiero a que profundices y a que seas muy, muy, muy honesto y muy honesta contigo mismo. O sea, muy, muy honesto, qué es lo que verdaderamente quieres. Esa es la base, porque sin tener esta base no sabes hacia dónde te vas a dirigir. Entonces, para mí la base es empieza a ser muy honesto contigo mismo y con lo que verdaderamente deseas. Después de esto, empieza a hacer los cambios y a tomar acción hacia lo que necesites tomar acción, que dependiendo de lo que sea que quieres va a ser diferente la acción que tengas que tomar. Y empiezas a accionar. Para sostenerlo en el tiempo es vital, pero súper vital, que aprendas a sostenerte cuando llegan los retos, o lo que se llama la contracción, cuando llegan estos momentos en que estás caminando el camino y aparecen todos esos retos que parece que se te tuercen las cosas, que no lo has logrado. Entonces, aprender a trabajar, esto se hace con las emociones, a nivel emocional, a trabajar con esas emociones para, en lugar de volver al antiguo patrón, poder expandirte en ese movimiento que tú estás haciendo hacia lo que quieres lograr. Pues muchísimas gracias por la respuesta y esperemos que también les sirva muchísimo. Seguimos con más preguntitas y nos vamos ahora con Nelson Guzmán. Él también nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Bogotá. Quiere saber si los sueños lúcidos son parte de mensajes para poder manifestar nuestro deseo del plan de vida. A ver, los sueños lúcidos, todo nos da información. Y evidentemente en los sueños también hay mucho de nuestro subconsciente. Entonces, lo que te puedo decir de eso es que en los sueños que tengas sí que puedes sacar información. Para mí el tema de los sueños es muy personal. Me refiero, sé que hay muchos libros y sé que hay mucha información que te dice, si ves esto, significa esto, pero para mí es más lo que tú sientes en el sueño. Las emociones que estás sintiendo, cómo te hace sentir el lugar, la experiencia que estás viviendo en ese sueño, porque para mí en los sueños lo que sucede es que hay claves que te pueden estar dando para ayudarte a manifestar lo que deseas o para los cambios que tengas que hacer o lo que tengas que quizás recalibrar en tu vida. E incluso, bueno, si nos vamos más allá, en los sueños también pueden ser incluso sueños premonitorios, pero eso ya sería otro tema también. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, Albertina. Seguimos con más preguntitas y esperemos que os estéis sirviendo muchísimo todas esas contestaciones. Nos vamos ahora con Eugenia. Ella nos escribe también a través de YouTube y lo hace desde Argentina. Quiere saber cómo es posible desprogramar inseguridades. Para trabajar con el tema de las inseguridades, primero, claro, es que tengo que decirlo muy general porque necesitaría saber en concreto cuáles son las inseguridades y todo esto, pero espero que te sirva igualmente. Para trabajar con tema de inseguridades es algo también que es emocional, ¿no? Entonces sería primero ver cuáles son esas inseguridades y ver de qué manera puedes empezar a trabajarlas, ¿vale? Claro, ¿cómo trabajarlas? Dependiendo de cuáles sean y de cómo sean, porque para mí no hay algo que sea general para todo el mundo, sino que por eso también el programa trabajo 1 a 1, porque cada persona para mí, dependiendo de lo que esté sintiendo, de lo que necesite, puede trabajarlo de una manera u otra. Pero ¿cómo se puede desprogramar? Todo empieza en los pensamientos que tienes. Entonces, las inseguridades suelen ser pensamientos que tienes sobre ti misma. Entonces, empezando por ahí, es empezar a darle como la vuelta y empezar a tomar, a actuar. Yo siempre digo, actúa como el personaje que quieres ser, dale la vuelta a esas inseguridades y empieza a actuar creyéndote el nuevo personaje, la nueva tú. Para mí es lo que puedo decirte así a rasgos generales también. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Seguimos con más preguntitas que siguen llegando. Nos vamos con Ana. Ana nos escribe desde España y lo hace desde Twitter. Quiere saber cómo es posible utilizar la reprogramación para superar fobias o miedos.
Pues para superar fobias o miedos es un poquito más de lo mismo, es empezar a ver cuáles son esas fobias o miedos y empezar a, primero, profundizar la raíz de esas fobias o de esos miedos, trabajar en cómo me hacen sentir estas fobias y estos miedos, y esa es la base principal. Después de hacer esto es ir dando los siguientes pasos. No te los puedo decir porque sería en base a lo que saliera con respecto a qué me hacen sentir y de la raíz que tengan esos miedos o esas fobias. Porque el tema de la reprogramación, más que desprogramarse, es reprogramarse. Básicamente la línea es la misma. Lo que varía es dependiendo de la persona y del caso concreto de esa persona. Pero el consejo que puedo dar siempre es este: ir a la raíz y conocer la raíz de lo que te sucede, sobre todo cómo te hace sentir emocionalmente, en qué parte del cuerpo sientes esas emociones de esas fobias, y a raíz de ahí, con toda la información que vayas sacando, ir trabajándolo, pero pasándola por el cuerpo. Importante eso. Pues muchísimas gracias por todas las respuestas. Seguimos con más preguntitas, a ver si nos da tiempo a contestar las máximas posibles. Nos vamos con Jace Zozoranga, que nos ha hecho una doble pregunta, ¿vale? Te las voy a lanzar las dos. Él nos escribe desde YouTube y quiere saber, la primera es cómo se da cuenta de que está listo para manifestar. Y la segunda es qué pasa cuando está en el proceso de programación y vuelve a caer en el bucle de la Matrix. Vale, ¿cómo era la primera? ¿Cómo darse cuenta? Eso literalmente no es algo de lo que te des cuenta, sino que sucede realmente, ¿vale? En el proceso de manifestar es sencillo. Cuando vas a empezar, quieres manifestar algo, tienes que cambiar tu frecuencia para complementarla a la frecuencia de eso que quieres manifestar. Entonces, el paso a paso es, primero, mi discurso interno, como decía antes, cuáles son los pensamientos que tengo, cuáles son las emociones que tengo, porque pensamientos y emociones también tienen una frecuencia, ¿vale? Si constantemente estamos pensando, es que yo nunca voy a tener dinero, pues evidentemente las situaciones y experiencias que nos van a llegar son de nunca voy a tener dinero, para reforzar esa creencia. Vale, una vez que hacemos este trabajo, es sostener la frecuencia, porque evidentemente siempre van a aparecer retos, ¿no? Que está enlazado con la siguiente pregunta, que dice que vuelves otra vez hacia atrás. Cuando vuelves hacia atrás, simple y llanamente, es que no estás sosteniendo la frecuencia ante los retos, ¿vale? Es que te surge un reto y vuelves a los pensamientos antiguos, a las emociones antiguas y a actuar de la manera antigua. Entonces, ante los retos, para no volver hacia atrás, sostenerte en seguir anclado a las decisiones que has tomado, a pesar de que estén surgiendo inconvenientes. Pues muchísimas gracias. Esperemos que les sirva también muchísimo. Y seguimos con más preguntitas. Nos vamos ahora con Marta Rocío. Ella nos pregunta desde YouTube y lo hace desde México. Quiere saber cómo puede fortalecer sus pensamientos positivos y dejar de pensar en todo lo que no le gusta. Vale, lo primero, aunque suene irónico, sería dejar de creer que tiene que fortalecer esos pensamientos. Eso sería base, lo primero y principal. Y empezar a cambiar el discurso interno, empezando por eso. Es el consejo primerito, o sea, el primer paso, perdón, el consejo que le puedo dar para dar el primer paso, de empezar a cambiar ya esa idea de que tiene que cambiar algo. Porque cuando tú ya tienes la idea de que tienes que cambiar algo porque algo no está funcionando, estás como reforzando eso. Entonces, simplemente dando el paso de empezar a pensar de manera positiva. No es de la noche a la mañana, porque obviamente dependiendo del discurso interno que tengas, de si viene por lo que llamamos traumas, de si viene por heridas, dependiendo, puede costar más o menos dar los pasos. Pero principalmente sería que empieces a reforzar estos pensamientos positivos que quieres tener, en lo que te quieres enfocar. Y cuando te das cuenta de que nuevamente está volviendo un pensamiento intrusivo o negativo de los que no quieres tener, simplemente coges y cuando te das cuenta vuelves a conectarte con esos pensamientos que sí quieres tener. Y es así, día tras día, constantemente estar en ese acecho y hacer ese trabajo hasta que llega un punto en el que ya automatizas esto y te sale solo.
Muchísimas gracias por esa respuesta. Seguimos con más y nos vamos con Lau. Lau nos escribe desde Argentina y lo hace desde Twitch. Quiere saber cómo es posible identificar los pensamientos que te boicotean. Perdonadme. Boicotean. Vale, pues los pensamientos que te boicotean, por ejemplo, cuando tú quieres hacer algo y tu mente empieza a darte negativas, a decirte que no lo vas a lograr, que no lo vas a conseguir. Entonces, básicamente, no sé si es la respuesta que esperaba, si va por ahí, pero los pensamientos que te boicotean son estos. Cuando tú dices, bueno, pues voy a dar este paso y de repente, ay, es que igual no lo logro, es que no va a funcionar, es que no lo hago del todo bien, es que cuando estás en ese discurso interno son pensamientos que te están boicoteando porque no te están apoyando a lo que tú quieres hacer. Pues muchísimas gracias. Esperemos también que le sirva muchísimo a Laura y seguimos por aquí con Estefanía. Estefanía nos escribe a través de Twitter también y dice que, Laura nos había escrito desde Twitch y dice que nos cuenta que no es una persona constante. Entonces quiere saber si puedes darle alguna herramienta para poder trabajar esto y así poder reprogramarse. El tema de la constancia, que me encanta, es un tema muy potente y tiene que ver con las asociaciones que tienes con la constancia. Es decir, el ser humano nos movemos por dos emociones principales que son el placer y el dolor. Entonces, a la hora de tú tener constancia, probablemente, no sé en lo que sea que necesites tenerla o si es en general, si no logras tener esa constancia es porque probablemente lo asocias más a la parte de dolor, de sufrimiento, de lo que te cuesta hacer el esfuerzo de las cosas que quieres hacer, en las que quieres ser constante. Entonces, sería cambiar esas asociaciones, que se llaman neuroasociaciones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a hacerlo? No tiene mucha ciencia. Es hacerlo. Suena así como muy, vale, gracias, que simple, pero es que literalmente es empezar a dar el paso, ¿vale? No hay más. Yo esto siempre lo digo. Es cuando quieres hacer un cambio, tienes que fortalecerte en ese cambio. Y es lo típico que se suele decir de, aunque no te apetezca, hazlo, pero realmente es así. Porque si no, lo que hace tu cerebro, tu mente, lo que va a buscar es minimizar el gasto energético. Si tú vas a hacer algo nuevo, se va a aferrar a lo antiguo porque ya está automatizado. Y esto a nivel de la mente, que esté automatizado, quiere decir que no vas a gastar energía. Entonces, cuando queremos hacer cambios, lo que estamos haciendo es activar una nueva red neuronal en nuestro cerebro. Eso requiere un esfuerzo, por lo tanto, un gasto energético. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro nos va a mandar la información en base a resistencias, lo que conocemos como resistencias, cuando te cuesta algo, cuando te cuesta ser constante, y es lo que nos hace quedarnos ahí, en esa zona cómoda, en lo que aunque yo quiera cambiar y quiera tener constancia, no lo hago porque surgen esas resistencias. Entonces, la manera de traspasar las resistencias es seguir enfocada y enfocada y enfocada en los cambios que quieres dar, básicamente. Pues muchísimas gracias, esperemos también que les sirva muchísimo y nos vamos ya, creo yo que con la última pregunta, no sé si nos va a dar tiempo a contestar más y en este caso nos vamos con José. José nos escribe desde Colombia. Quiere saber cómo puede evitar que los pensamientos negativos se conviertan en un patrón recurrente en su mente. Empezando a ponerse límites a sí mismo. Es decir, cuando tenemos pensamientos negativos constantemente, es un claro indicativo de necesitas reprogramar la mente y hacer cambios. Entonces, quizás la persona que estés siendo hasta ahora, que es la persona que tiene esos pensamientos negativos constantes, no te esté funcionando. Entonces te diría, cambia el personaje que estás interpretando ahora, porque para mí en la vida todos somos personajes y estamos interpretando un papel y en diferentes momentos de nuestra vida es jugar a interpretar un personaje y luego otro y luego otro. Entonces, si tus pensamientos actualmente son constantemente negativos, empieza a cambiar tu forma de ser. Puede ser algo súper pequeñito, porque quizás en tu entorno, dependiendo de tus hábitos, quizás hay algún hábito que puedas empezar a cambiar y puede ser algo tan simple como quizás que cuando suene la alarma del despertador, en vez de posponerlo, te levantes a la primera. A esos cambios pequeñitos me refiero. Solo un cambio así de chiquitito puede hacer una diferencia, porque ya empiezas a cambiar tu forma de actuar, entonces eso hace cambios también en tu cerebro. Entonces, claro, no sé el caso concreto, cuáles son esos pensamientos concretos,
pero es que empieces a hacer cosas que ya generen un pequeño cambio en ti que te lleve a ser un poquito más la persona que no tiene esos pensamientos negativos constantes. O sea, es decir, tener claridad en los cambios que quieres dar, porque esos pensamientos negativos serán en base a algo. Pues en base a ese algo, ¿qué cambios quieres dar? Y empezar a redirigirte hacia ese lugar. Pues muchísimas gracias, de verdad, Albertina. Ha sido todo un placer escucharte y bueno, quiero transmitirte el agradecimiento aquí del chat por todas esas contestaciones. Yo sé que les han servido muchísimo, así que te agradecemos en el alma que hayas venido a compartir con nosotros tu tiempo y tu sabiduría. Para mí ha sido todo un placer poder acompañarte. Espero volver a verte por aquí en muchísimas más ocasiones, Albertina, que sea la primera, pero que no sea la última. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Te voy a dar la palabra para que te puedas despedir, pero por mi parte ha sido todo un gusto poder conocerte y aprender de ti. Muchísimas gracias, de verdad de corazón, nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Y muchas gracias también a las personitas que se han conectado, que han estado en directo, que están en directo y a las que lo verán después también. Y me ha encantado la experiencia, me ha gustado mucho estar aquí. Espero que las respuestas le hayan servido a todas las personitas que han preguntado. Son respuestas generales porque necesitaría como más información, pero espero que puedan servirle para empezar a dar los pasos que necesiten dar. Y como último, también me gustaría cerrar con una frase súper potente para crear conciencia, y es que si tú no manejas tu mente subconsciente, alguien más lo hará por ti. Ahí lo dejo. Pues mira esa frase que te lo prometo que se me han puesto hasta los pelos de punta cuando lo has dicho. Así que potente es. Pues muchísimas gracias de verdad, Albertina. Ha sido todo un gusto poder conocerte y haberte acompañado. Así que bueno, como te he dicho antes, aquí desde Mindalia te esperamos con los brazos abiertos para que vuelvas cuando quieras. Y a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, muchísimas gracias también por habernos acompañado un día más. Quiero recordaros, antes de que nos vayamos, que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que por favor, si os ha gustado esta conferencia tan maravillosa que nos ha dejado Albertina, no os vayáis sin dejar vuestro me gusta. No os olvidéis tampoco de compartirla con todas aquellas personas que creáis que puede hacerles falta o que les puede interesar. Y las preguntas que se queden sin contestar o si os surgen algunas nuevas, si lo veis en diferido, podéis dejarlas en los comentarios para que Albertina pase a contestar las dudas que tengáis. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en un día más y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en Directo.